Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro servicio dominical. Hoy, domingo 17 de mayo. Bendito sea el Señor, un día más de vida. Vamos a orar para comenzar este tiempo. Bienvenidos a su iglesia cristiana carismática cuadrangular, Los Arrayanes. Leemos la palabra de Dios, Salmo 1, que dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Señor, hoy te damos gracias, Señor, por la vida, Señor. Gracias por este precioso día de hoy, por el sol, por el aire, por la lluvia, por el respirar, por la familia que tenemos. Gracias te damos, Señor. Padre mío y Dios mío, Señor, hoy te clamamos, Señor, que podamos ser esas personas que tú quieres que nosotros seamos, Señor, que estemos leyendo tu palabra, meditando en ella, Señor, haciendo tu perfecta voluntad, Señor, y reclamando tus promesas, pero haciendo tu voluntad, y entonces prosperaremos en todo lo que hagamos. Gracias, Señor, porque tú nos llevas de tu mano por el camino que va directo hacia ti, Padre. Gracias te damos en Cristo Jesús. Tú nos vas a hablar en este mensaje del día de hoy. Esta palabra es para ti, es para mí, es para todos. Dios nos habla, nos ministra y nos llena. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos estado siempre al iniciar preguntando, ¿y cómo vamos con la cuarentena? Pues bien, vamos de victoria en victoria, con muchos retos. Esta semana que pasó tuvimos varios encuentros como iglesia y ante las dificultades para algunos, nos cuesta todavía la comunicación vía internet y todo, pero fue una semana espectacular. Amén. Todavía en cuarentena, todavía con algunos inconvenientes en la economía, unas familias, otros en la convivencia, otros en la salud. Hay muchas personas con inconvenientes de salud, pero aún así hemos visto la gloria de Dios. Así Entonces, es. ¿cómo estamos pasando la cuarentena? Pues la estamos pasando guiados por el amor de Dios Padre y fortalecidos en la paciencia de su Hijo. ¿Y por qué? Pues porque necesitamos ser guiados y necesitamos tener paciencia, porque esto de las fechas, que la cuarentena, que en una etapa más suave, que eso todo depende de muchos factores, sobre todo, por encima de todo, de la soberanía de Dios. En ese orden de ideas, pues nosotros, los cristianos, buscamos la guía del Señor. Los que se declaran ateos o tienen otro tipo de fe, pues buscan la guía en los informes científicos, otros lo buscarán en el horóscopo, otros en sus corazonadas, algunos en el ocultismo, qué sé yo, pero el ser humano siempre está buscando un referente, una guía, una dirección. Antes del GPS o GPS, si teníamos que viajar a un sitio que no conocíamos, que no habíamos ido antes, debíamos consultar con quienes ya conocían o los mapas. Mi hija trabajó algún tiempo en una revista que se llamaba ahora se me olvidó. Guía de Rutas por Colombia. Gracias, amor. Guía de Rutas por Colombia. ¿Y qué era esa revista? Eso era un mamotreto, era un libro grueso, donde habían dividido a Colombia en regiones y ahí estaban las rutas, la más corta por donde habían peajes, donde habían hoteles. Y uno necesitaba esa guía, pero muchas veces también necesitaba parar en la carretera y preguntarle a alguien. O simplemente que fuese alguien con nosotros que ya hubiese hecho el recorrido. Era necesario una guía. Cuando no teníamos acceso a mapas, cuando no teníamos acceso a preguntarle a la gente, pues simplemente nos aventurábamos y nos lanzábamos a eso, a una aventura. Poníamos el famoso dicho de preguntando se llega a Roma, que también tiene que ver con otro dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma.
¿Y eso desde cuándo viene? Desde la época del Señor, precisamente porque el Imperio Romano había construido muchas vías desde Roma hacia todos los lugares que había conquistado bajo su espada, incluyendo, hay una vía peatonalizada desde Roma hasta Tierra Santa, y entonces eso existe todavía, bueno, parte de segmentos que los años y las guerras, los terremotos han dejado. Pero me desvío del tema. Siempre hemos pensado, todos los caminos llevan a Roma, como algunos dicen, todas las religiones llevan a Dios, o coja por cualquier lado que eso llegue a alguna parte. Es muy triste, ¿no? Porque podemos encontrar que un camino equivocado nos puede llevar no solo lejos de nuestro destino, sino inclusive a la muerte. Porque si es un camino peligroso, si es un camino que termina en un abismo, qué sé yo. O sea, estoy hablando de que así como en la vida turística o práctica de conocer un sitio, pues tenemos que tener una guía, una ruta marcada que nos asegure llegar a nuestro destino. Pues en la vida también hay momentos que tomar un camino equivocado puede llegar a ser un problema, o peor aún, nos puede conducir a una tragedia, a una catástrofe, a la ruina, a la enfermedad o a la muerte. Y bueno, hay decisiones en la vida sencillas, ¿no? Si cogí una mala decisión y era referente a un trabajo, pues bueno, tendré que buscar otro, o en fin, pero hay decisiones trascendentales. Hay una decisión importantísima que usted y yo tomamos un día y fue aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor. Pero bueno, nosotros necesitamos siempre una guía y entonces cuando estamos frente a momentos importantes para tomar decisiones, se nos escucha, inclusive ateos. Dice que Nikita Khrushchev, que se declaraba ateo, alguna vez que en un vuelo tuvieron un susto por una emergencia, por una fuerte turbulencia, dicen que cuando llegaron a su destino abrió la puerta al avión y Nikita Khrushchev dijo, gracias a Dios hemos llegado. Bueno, quién sabe si lo dijo, pero usted y yo sí lo hemos expresado. Pero también han habido momentos muy difíciles en nuestra vida, que hemos mirado al cielo y hemos dicho, Señor, ¿y ahora qué camino tomo? Porque si me dicen a mí que todos, mirando aquí la imagen, que todos los caminos llevan a Roma, pues yo tengo que mirar seguramente, pero habrá unos que son más largos, habrá otros que son de mayor riesgo y habrá uno que me lleva seguro. Pero ¿cuál es, Señor? Porque recuerden que el Señor nos dio a escoger entre la vida y la muerte. Hemos hecho referencia en varias enseñanzas. Allá en Deuteronomio, el Señor dice, he aquí la vida y la muerte. Escojan por favor la vida. Mira, nosotros a veces decimos, Señor, toma control. Pero sabes, el control lo tenemos nosotros para tomar decisiones. Ya veremos si le hacemos caso a Dios o no. Ya veremos si le haremos caso o no al mapa. Ya veremos si le haremos caso o no al GPS. Entonces sí, uno dice, Señor, toma el control de situaciones que no están bajo mi control, pero el Señor quiere hoy tomar el control de tu vida y de la mía. Y cuando le decimos, Señor, ¿y ahora qué camino tomo? Es para hacerle caso. Entonces, este tipo de situaciones que no sabemos por dónde coger, por dónde tomar, cuidado con ese verbo en Venezuela, es importante mirar ciertas cosas. La primera, esto es lo que en la vida se llama encrucijada. ¿Cuál es la definición de encrucijada? Una, lugar en donde se cruzan dos o más calles o caminos en distinta dirección. Atención, quienes toman nota o acostumbran a ponerle un título a la enseñanza, hoy doy a escoger, hablando de escoger, usted escoge si el título de esta enseñanza es Señor, ¿y ahora qué camino tomo? O encrucijadas. Cualquiera de los dos títulos usted se lo puede colocar. O si le quiere colocar otro, está en libertad. Bueno, entonces estamos viendo la definición de encrucijada. Lugar en donde se cruzan dos o más calles o caminos en distinta dirección. Tiene otra acepción. Ocasión que se aprovecha para hacer daño a alguien en una emboscada, en una acechanza. O sea, la encrucijada cuando una caravana no sabe por qué camino tomar y se detiene, normalmente
hay un cañón, hay un valle ahí que encierra, estoy hablando de la estrategia de la guerra, y es el lugar ideal para las emboscadas. Así es Satanás. Satanás muchas veces, cuando nos ve vacilantes frente a una decisión, puede llegar a emboscarnos. Y la tercera definición para encrucijada dice, situación difícil o comprometida en la que hay varias posibilidades de actuación y no se sabe cuál de ellas escoger o qué conducta seguir. ¿Qué carrera tomo? Dice un muchacho de grado 11 a punto de graduarse, si no ha orado, si no ha investigado, si no se ha hecho un autotest para mirar por qué coger. Ahí será, y Señor, ¿y ahora qué camino tomo? Y bueno, hay algunas situaciones, ¿no? Hay momentos en que no solo hay dos opciones, hay momentos en la vida en que las opciones son múltiples. Yo no sé si esto es Photoshop o si esas vías existen en algún lugar del mundo, yo no sé, en el Oriente Lejano, o esto es ahí una invención producto de un buen artista, pero hay momentos en que las opciones y caminos son múltiples y nos pueden abrumar. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, bendito Dios, los creyentes tenemos salida, aún en momentos como este, o en momentos en que el camino ni se ve. Entonces vamos a la palabra de Dios, vamos a Proverbios capítulo 8, versículos 1 al 11. Proverbios capítulo 8, versículo 1 al 11. Vamos a dar tiempo de que usted busque esta porción bíblica. Proverbios capítulo 8, versículos 1 al 11. Escuchen cuando la sabiduría llama, oigan cuando el entendimiento alza su voz. La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina junto al camino, junto a las puertas de entrada a la ciudad, en el camino de ingreso, grita con fuerza. A ustedes los llamo, a todos ustedes. Levanto mi voz a toda persona. Ustedes, ingenuos, usen el buen juicio. Ustedes, necios, muestren un poco de entendimiento. Escúchenme, tengo cosas importantes que decirles. Todo lo que digo es correcto, pues hablo la verdad y detesto toda clase de engaño. Mi consejo es sano, no tiene artimañas ni falsedad. Mis palabras son obvias para todos los que tienen entendimiento, claras para los que poseen conocimiento. Elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro, pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno puede desear se compara con ella. Interesante, ¿no? Aquí esto es como, hey, yo estoy aquí para guiarlos. Ay, tiene que tomar decisiones, no sabe qué camino tomar. Escuche. Dice aquí en el versículo 2, la sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, ¿recuerdan? Estamos hablando que las encrucijadas es esos momentos o esos lugares en que hay varias opciones o muchas o ni siquiera una y tenemos que tomar una decisión. Y aquí el Señor a través de este proverbio nos está diciendo, pongan atención, dice en el versículo 3, junto a las puertas de entrada a la ciudad, en el camino de ingreso. Usted llega a una ciudad que no conoce, medianamente grande, y tiene que buscar en el GPS o en un mapa o preguntarle a alguien cómo llegar. Recuerdo hace muchos años que llegamos aquí a Ibagué, entrada ya a la madrugada y necesitábamos llegar a Cádiz y yo llegué ahí a lo que ahora sé, en ese momento no sabía, Mirolindo, y yo no sabía porque habían dos opciones y no había quien preguntarle. ¿Y qué creen que pasó? Conocí Ibagué esa noche, nos perdimos hasta que al fin llegamos a Cádiz. Si hubiera habido una voz ahí, si yo hubiera escuchado, si hubiera sido atento, dice ahí que necesitamos dos cosas para tomar decisiones: entendimiento y atención. Poner atención y entender las instrucciones. Vamos a ver más adelante un salmo fuerte frente a esto de la falta de entendimiento. Entonces tenemos aquí este proverbio poderoso
Deberíamos de tenerlo también como norte de nuestras vidas. La voluntad de Dios se da a conocer en la creación y en la conciencia de los hombres, pero más por la palabra. En Hebreos 1 dice, de todas las maneras habló Dios, ahora lo hace a través de su Hijo. Nosotros somos privilegiados, los que hemos vivido después de Cristo, porque antes de Cristo la gente no tenía sino la ley de Moisés y los profetas. Ahora tenemos la ley de Dios, los profetas, a la palabra de Jesucristo y el Espíritu Santo, y aún así no queremos escuchar. La dificultad principal es lograr que los hombres atendamos la instrucción. Es increíble cómo nos dan lo que se llama ahora una inducción cuando llegamos a una empresa. Y normalmente no ponemos atención porque estamos pensando en cuánto me van a pagar, si me tocará trabajar horas extras, cómo está de querida la secretaria, el jefe tiene mala cara y no estamos oyendo el curso de inducción que nos está diciendo o nos está indicando cómo enfrentar los problemas que vamos a tener o las dificultades o los retos. La dificultad principal para el hombre a todo nivel es a que atienda la instrucción. Perdón, amor, y aquí es importante en Proverbios 8, donde dice, a ustedes los llamo, a todos ustedes. El Señor nos está llamando y no ponemos atención. Y dice a ustedes, a todos. Sin embargo, atender las palabras de Cristo nos va a guiar, va a ser del hombre más ignorante el más sabio, cuando atendemos las palabras de Cristo. ¿Recuerdan el necio, el sabio, constructores de casas? Donde hay un corazón entendido y voluntad para recibir la verdad en amor, se valora la sabiduría más que la plata y el oro. Muchas veces ante la encrucijada de qué trabajo tomar, ¿sí? Cuando se presenta, ¿no? Muchas veces no tenemos una opción de trabajo y nos llaman de una y nos llaman de la otra y hasta de una tercera. Y entonces en las tres nos va bien en la entrevista, en las tres ya nos dicen, listo, va a comenzar el proceso de contratación y ahora qué camino tomo. Lo normal en una situación fría sería pues que mejor me paguen, donde me ofrezcan más sueldo, pero aquí que está diciendo, donde hay un corazón entendido y voluntad para recibir la verdad en amor, se valora la sabiduría más que la plata y el oro. ¿Qué tendría yo que tener en cuenta además del ingreso? Bueno, la estabilidad, un futuro, el ambiente, la distancia a mi casa, son tantos factores, pero por encima de todo, Señor, ¿dónde quieres tú que yo esté? La sabiduría en el mundo se mide, entre otras cosas, por la capacidad de adquirir riqueza, o reconocimiento, o fama, o bueno, en fin. En cambio, la sabiduría que proviene de Dios nos guiará siempre a lo seguro, aún en medio de la más feroz tempestad, aún en medio de una pandemia, mientras nosotros seamos oyentes, atentos a retener la palabra de Dios. No crean que meditar en la palabra es repetir y repetir y cerrar los ojos y llorar. Eso hace parte. Pero meditar en la palabra es, Señor, ¿tú qué me estás diciendo aquí? Señor, ¿tú qué me estás mostrando? Ayer en la reunión de hombres, el pastor Serafín Contreras nos decía, en cualquier parte que usted lea, pregunte, Señor, ¿qué me estás diciendo a mí de mi identidad? ¿Qué me estás expresando a mí de mi identidad, de mi espiritualidad o de mi sexualidad en cuanto a los hombres y las damas también? Entonces, vamos a ver 6 puntos importantes que tienen que ver con la guía de Dios. 6 puntos que tenemos que tener en cuenta acerca de la guía de Dios. El primero de ellos es que la guía de Dios debe ser buscada permanentemente, no solo cuando tengamos el agua al cuello. Tenemos que estar siempre buscando la voluntad de Dios para nuestra vida, porque aún en decisiones sencillas pueden cambiar la dirección de nuestra vida. Pero vamos a la palabra de Dios para respaldar este primer punto, que habla de que la guía de Dios debe ser buscada permanentemente. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios 3,
5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No, En es que todo lo que hagas. estos versículos serían para una sola prédica, Proverbios 3, 5, 6. Confía, primero, Ujú. confía. Es decir, si yo voy a buscar a Dios para que me enseñe, para que me guíe, para que me dirija, voy a confiar en lo que Él me diga. Si yo voy a un médico que no me inspira confianza, yo no voy a ir a reclamar los medicamentos que me dio, o los reclamo porque ya los pagué, pero no me los voy a tomar. Salgo de ese consultorio directo a pedir otra cita médica porque mi confianza no está en esa persona. Pero cuando yo confío en el Señor, como dice ahí, con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Y dice el versículo 6, busca su voluntad en todo lo que hagas. Tenemos que hablar sinceramente aquí, mis amados. Hay momentos en los que tenemos que tomar decisiones importantes y no encontramos en quién confiar, ni siquiera en Dios. ¿Por qué? Porque ya sabemos de pronto que la respuesta de Dios no va acorde con la decisión que nosotros, aunque decimos que estamos a punto de tomar, ya la tomamos. Un ejemplo es frente a las deudas bancarias. Cuando yo ya decidí hacerme al carro que quiero, o ir al destino de vacaciones que quiero, o hacer las mejoras en la casa que quiero, y sé que tengo que endeudarme, y hay inestabilidad, no estoy seguro de poder pagar la deuda, bueno, sí, yo puedo decir, voy a consultar con Dios, pero no lo voy a buscar, sinceramente. ¿Por qué? Porque yo ya tomé la decisión. Dios es el único que sabe qué es lo mejor para nosotros. Nosotros sabemos qué es lo que deseamos, pero Dios es el único que sabe qué es lo mejor para nosotros. Él hasta sabe lo que anhelamos alcanzar o a donde deseamos llegar mejor que nosotros mismos. Entonces, nosotros debemos confiar plenamente en que la decisión que tomemos guiados por el Señor es la mejor. Ahora, esto no significa que debemos dejar de pensar cuidadosamente sobre los asuntos que vamos a mirar. No, habla es que razone, piense, mida, pero guiado por la palabra de Dios, por lo que el Señor nos ha hablado respecto a un tema especial o nos está hablando. Ahora, nosotros tampoco debemos confiar solamente en nuestras ideas y excluir todas los demás. Hay que sopesarlas. Por eso es que las decisiones importantes jamás deben tomarse apresuradamente. No debemos creernos unos sabios, sino ser humildes y escuchar la palabra de Dios y sus sabios consejos. Presentémosle a Dios en oración nuestras decisiones. Utilicemos la Biblia como guía y obedezcamos la dirección que Él nos dé. Mira, grábate esto, grabémonoslo. Dios dirigirá nuestros pasos y nos protegerá cuando le pedimos que lo haga. Vamos a otra palabra. Salmo 25, versículos 4 y 5. Salmos, capítulo 25, versículos 4 y 5. Muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Todo el día. Estamos mirando versículos que respaldan que la guía de Dios la debemos de buscar permanentemente. Muéstrame la senda correcta. Señor, señálame el camino que debo seguir. Guíame, enséñame. Y declara algo. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Tengo fresquito varias de las enseñanzas que nos dio el pastor Serafín Contreras o nos recordó. Él hablaba, pues estoy resumiendo un poco, la diferencia entre esperanza y expectativa. Y él decía que expectativa es cosas que yo quiero, a donde yo quiero llegar y las espero, pero frente a las expectativas puede que se den como puede que no se den. Y cuando no se dan es cuando me desilusiono. Pero esperanza es más fincada en lo que otro ha dicho o en lo que las cualidades de un sitio.
Es decir, para ponerlo más práctico, mi expectativa es que el coronavirus o que la cuarentena termine antes de 2020 termine. Esa es mi expectativa y mi oración. Pero mi esperanza está fincada en que Dios me dijo, con cuarentena o sin cuarentena, yo estoy contigo. Ahí está la diferencia. Porque mi expectativa puede que se cumpla, pero no tengo garantía. Y entonces en enero voy a estar diciendo, Señor, me fallaste, cuando Él nunca me dijo eso. Era mi expectativa. Mi esperanza es que si la cuarentena está o sigue, el Señor está conmigo. Muchas veces tendremos al frente varios caminos para escoger uno. Pero también muchas veces, como esta ilustración que el Señor me permitió para el Salmo 25, ni siquiera vemos un camino que tomar. Y como anillo al dedo aquí con esto de la cuarentena y de las fechas, no sabemos qué hacer. David expresó su deseo de que Dios lo guiara. Pero hay una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros realmente recibir la dirección de Dios? Primero que todo, escúchame hermano, escúchame dama, joven, primero que todo, se necesita que yo esté dispuesto a ser guiado por Dios. Si mi expresión, Señor, guíame, es solo palabras vacías, pues nada va a pasar. Pero si en verdad yo quiero, deseo realmente ser guiado y reconocer que Dios dirige principalmente por medio de su palabra, entonces voy a encontrar guía. Uno escucha, es que a mí no me habla el Señor y estamos repitiendo esto cada 8 días. El Señor nos habla por su palabra. Hay personas con dones especiales que les habla en sueños, que en visiones. Está bien, Dios habla de muchas maneras, es Dios soberano, pero principalmente nos habla a través de su palabra. El Salmo 119 nos habla del conocimiento infinito que se encuentra en la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia y meditamos constantemente en ella, adquirimos sabiduría para reconocer la dirección de Dios para nuestra vida. Conozco hombres que a duras penas terminaron primaria, pastores, siervos, sobre todo en el campo, que jamás pisaron un colegio, hicieron escuela, pero se dedicaron a la palabra de Dios. ¿Y con qué sabiduría hablan? ¿Y con qué sabiduría toman decisiones? Nosotros tenemos que atender y obedecer la palabra de Dios para poder recibir la guía de nuestro Padre amado. Sigamos a la palabra. Perdón un momento. Viene el Salmo 48, 14. Lo podemos ir buscando. Salmo 48, versículo 14. ¿Qué pasó? No sé qué pasó ahora. Este ya lo leímos. Este ya. Ahí está. Ok. Salmo 48, 14 dice, pues así es Dios. Él es nuestro Dios por siempre y para siempre. Y nos guiará hasta el día de nuestra muerte. Nos guiará hasta el día de nuestra muerte. Ya vimos que cuando tenemos que tomar decisiones, lo mejor es buscar la guía de Dios. Lo que necesitamos en la vida práctica, hablando de nuestros viajes turísticos por lugares desconocidos, decíamos que necesitábamos un mapa que nos indicara el camino y un guía que conozca ese camino, que ya haya hecho un viaje por ahí y que se asegure que estamos interpretando bien el mapa, porque un mapa puede ser muy preciso, pero si yo no lo sigo, durante el viaje por nuestra vida debemos usar el mapa y dejarnos direccionar por el guía. El mapa es importante, el guía más. Entonces esto nos lleva al segundo punto de lo que estamos viendo, que es la guía de Dios. Me estoy confundiendo.
¿La guía de Dios es recibida a través de las Sagradas Escrituras? La guía de Dios, gracias, sí, ya lo encontré. Ok. La guía de Dios, guíame, guíame, mi Señor. La guía de Dios es recibida a través de las Sagradas Escrituras y del Espíritu Santo. La guía de Dios es su palabra y el Espíritu Santo en nosotros. La guía de Dios está en el mapa, que son las Sagradas Escrituras, y en el guía, que es el Espíritu Santo. Josué, capítulo 1, versículos 8 al 9. Josué 1, versículos 8 y 9. Versículo trajinadito, estudiado, meditado, ¿será? Pues miremos, Josué, capítulo 1, versículos 8 y 9. ¿A quién está dirigida estas palabras? A Josué, que iba a entrar a conquistar la tierra prometida. Era el hombre que estaba al frente del pueblo de Israel y necesitaba guía. ¿Y qué le dice el Señor? Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Bueno, aquí está claramente. Estudia constantemente este mapa. Medita en él de día y de noche para asegurarte de ir por los caminos que este mapa te indique. Solamente así vas a llegar a tu destino con éxito. Pero necesito una cosa, te dice el Señor. Tienes que ser esforzado y valiente. No tengas temor. Si el mapa te dice que sigas, sigue. Si el mapa te dice que des la vuelta, das la vuelta. Porque el Señor tu Dios, el Espíritu Santo, estará contigo donde quiera que vayas. Esta es la aplicación de Josué 1, 8 al 9. Porque es que pensamos que es solamente leer la Biblia y meditarla. No, de nada sirve que tú compres el mejor mapa para llegar a un sitio y todas las noches mirar el mapa y memorizarlo y repetir en los lugares por donde pasa y donde hay peaje. ¿De qué te sirve eso? Si no te subes al carro y recorres el camino que el mapa te está indicando. La Biblia no es pasiva, la Biblia es práctica. Por eso el apóstol Pablo decía, sean hacedores de la palabra. Usen el mapa, carambas. Solamente entonces prosperarás. Solamente cuando tú usas el mapa para avanzar, vas a avanzar. Si no, no va a pasar nada. Vas a tener el mapa memorizado, pero no vas a avanzar. Para llegar a la meta, sigamos los consejos de Dios. Para tener éxito, sigamos los consejos que Dios le dio a Josué. Es posible, atención, que no seamos exitosos según los conceptos y criterios del mundo, pero sí lo seremos delante de Dios y al final es la opinión de Dios la que realmente importa. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos... Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Estamos viendo que la guía de Dios es su palabra y el Espíritu Santo. Y el anterior versículo de Josué 1 y este nos reitera que es a través de su palabra que Él nos guía. Por eso ahí dice que toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para enseñarnos lo que es verdad, para que tomemos el camino real, verdadero. Porque hay caminos engañosos, caminos... Yo aprendí algo en la cárcel, lo aprendí en la cárcel, es que no todos los atajos te llevan más rápido. Muchos atajos te llevan a la perdición. Es mejor
llevar la vida por el camino que el Señor nos ha marcado, porque hoy día te dice, por aquí es más rápido. Y Satanás es el experto en poner avisos de, por aquí llega mejor, por aquí le va a ir mejor, que por la voluntad de Dios. Fue lo que trató de hacer con el Señor Jesús. Es lo que llamamos tentación. Pero dice aquí que la palabra nos corrige cuando estamos equivocados de camino y nos enseña el verdadero camino. Y ahora vamos a hablar de la otra parte. Ya hablamos del mapa, hablemos del guía. Juan 14:16. Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Bueno, ¿de quién está hablando aquí Jesús? Pues del Espíritu Santo. Y esto del abogado defensor, porque dice Jesús, yo le pediré al Padre y Él les dará otro, porque Jesús estaba guiándoles. Jesús fue el guía, el maestro de estos 12. Y habla aquí de que yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor que estará con ustedes. Pues es la traducción de la nueva traducción viviente, porque en otras versiones dice el consolador, que es más o menos el alentador, el consejero, viene del griego paráclito, que es un consejero, un intercesor. Eso es Jesús. Él es, sí, está intercediendo por nosotros, a la derecha del Padre, pero el Espíritu Santo es nuestro guía, porque recuerdan, Él les enseñará, es el que, ¿cómo se llama? Que convence de justicia, de juicio, de pecado. Él les dirá qué decir. El Espíritu dice en la palabra de Dios que nos lleva a la verdad y es guía, es el que nos exhorta a cumplir con la palabra. Nos llama la atención acerca del mapa. Mire, el mapa dice que a la derecha, es a la derecha, porque siguió usted hacia la izquierda. Juan 16:13. Juan 16:13, ahí adelantico donde estamos. Juan capítulo 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Dice el versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad. Jesús se fue, vino el Espíritu. Dice, Él los guiará a toda la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, guía, la verdad, el verdadero camino, y la vida, el destino de ese camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice ahí en Juan 16, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará por el camino que es. Y cuando dice al final, les contará lo que sucederá en el futuro, es que nos declara, nos recuerda nuestro futuro. ¿Cuál es nuestro futuro? La vida eterna en la presencia de Dios. Aquí no es para volvernos adivinos y decirle a la gente qué les va a pasar, si A o si B, no. Está hablando de nuestro futuro eterno delante de Dios. Vamos a ver otra cualidad de la guía de Dios. Ya vimos la primera, que es para buscarla constantemente. La segunda, que la guía de Dios es a través de su palabra y del Espíritu Santo. Y ahora vemos la tercera. La guía de Dios, si se busca, es para obedecerla. Pues ya hemos hecho el paralelo, ¿no? Qué tontería aprender el GPS o consultar el mapa si nosotros ya decidimos por dónde irnos. Qué tontería, ¿no? Qué necedad. Pues así es cuando buscamos la guía de Dios en su palabra, pero nosotros ya tomamos una decisión o simplemente leímos a ver si de casualidad confirmaba lo que nosotros ya pensábamos hacer. Salmo 32, versículos 8 al 11. Salmo 32, 8 al 11. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes los que le obedecen. Griten de alegría ustedes de corazón puro. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento.
Aquí no nos está diciendo burros, ni nos está diciendo caballos. El Señor, a través de este salmo, o mejor, el salmista, inspirado por Dios, está diciendo, oye, no seas animal, porque es que los animales no tienen entendimiento. Fíjate cómo comienza el versículo 8. Te guiaré por el mejor sendero. El mejor, que tal vez no sea el corto, ni el más cómodo, ni el más ancho, pero es el mejor para tu vida. Y te aconsejaré y velaré por ti. Y nos llama a ser obedientes en gozo. En gozo. Mira, es tanta nuestra necesidad, nuestra soberbia, nuestra ambición, el egoísmo, que todas ellas nos llevan a la desobediencia. El corazón dividido entre el mundo y las cosas de Dios, entre el dinero y la sana doctrina. Si yo ya tomé la decisión de hacerme rico como sea, ¿para qué voy a ir a la palabra de Dios que me dice que confíe en Él y trabaje y ahorre? Pero es que yo ya tomé la decisión. Si el Señor me dice por aquí, pero yo ya decidí ir en contravía, ¿para qué busco la guía de Dios? Mi amado, ya es hora de que soltemos todos nuestros argumentos, todas nuestras afirmaciones respecto a nuestro futuro, cuando sabemos que Dios en su palabra nos llevará a puerto seguro. Ir en contravía de las sagradas escrituras es el riesgo más grande de morir en el intento. La contravía en el manejo, en la conducción de los vehículos es el causante de muchos accidentes y de tragedias y de muertes. Porque por algo la flecha dice para el otro lado. Pero la mayoría de las veces tomamos la decisión o por descuido o por afán o simplemente por soberbia. El corazón dividido entre el mundo y las cosas de Dios nos llevan a la desobediencia. Retar a Dios al no cuidarnos y seguir los buenos consejos e indicaciones es soberbia. Y puse el ejemplo del tapabocas. Este elemento que no garantiza, pero te cuida no garantiza que no vayas a contraerlo, porque más efectivo es lavarte las manos y quedarte en la casa. Pero el tapabocas, digamos que es algo más que filtra, porque esa es su función, filtra lo que ingresa a mi cuerpo por mi nariz y boca. Pero aquí vemos en esta foto esta señora con su bebé tranquila. ¿Por qué? Yo no creo que sea por ignorancia. Yo no creo que sea porque no tuvo para un tapabocas. Simplemente cree que eso no. Ya tomó una decisión y las autoridades, los comerciales, los médicos, todos hablan de que hay que ser prudente. Retar a Dios al no cuidarnos es seguir el consejo de Satanás cuando le dijo a Jesús, lánzate, que los ángeles te van a recibir. Ser sordo a la palabra de Dios, no tener entendimiento nos puede llevar al caos, tomar el camino equivocado y ser necio como el mulo. Ser sordo a la palabra de Dios. Por eso nos encantan las promesas, porque las promesas nos llenan de expectativas. Pero resulta que las promesas están condicionadas a la obediencia y esa parte no nos gusta porque nos llama a humillarnos, a dejar de lado nuestras decisiones, nuestros derechos. Algunos hermanos se han alarmado porque las Naciones Unidas acaban de declarar que las iglesias cristianas son enemigas de los derechos humanos. Por supuesto, porque los derechos humanos van en contravía de la voluntad de Dios la mayoría. Vamos al cuarto punto de lo que hemos estado hablando de características de la guía de Dios. Cuarto, la guía de Dios necesita muchas veces, cuando el Señor nos habla de discernimiento, de los tiempos, de los momentos que podemos estar viviendo. Salmo 34, 18. Salmo 34, 18. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Hay una imagen, no la puse porque no sé qué pasó.
me llamó más la atención esta, donde hay un hombre frente a dos caminos y por uno brilla el sol y por otro se ven rayos allá y nubes negras. Y a veces Dios nos lleva por estos caminos o los caminos que Dios nos pidió o nos guió que tomáramos se nublan y vienen momentos difíciles y dice aquí momentos de quebranto, de pérdidas, de dolor. Pero ¿qué dice? El Señor rescata a los de espíritu destrozado. La adversidad en la vida, escúchame, la adversidad en la vida del creyente no es necesariamente una señal de la desaprobación de Dios frente a una decisión. Es decir, que el camino se ponga cuesta arriba y con algunos obstáculos, no es sinónimo de que el Señor me está diciendo que me devuelva. No, 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 no. A veces se nos ha enseñado, no, mira, coge por ahí y si se pone difícil es porque Dios te está diciendo que no. No, yo tengo que preguntarle al Señor, Señor, este fue el camino que me dijiste, ¿sigo? Pues dame las fuerzas. ¿Y el Señor qué te va a decir? Lo que le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Hay veces que desearíamos que en nuestro camino no tuviésemos dificultades, que jamás tuviésemos que enfrentar alguna angustia, pérdida, dolor, tristeza, duelo, la muerte de un ser querido, el fin de una relación, la quiebra de una empresa. No quisiéramos pasar por eso. Pero ¿qué dice aquí este salmo? Dios promete estar cerca de los que tienen quebrantado el corazón y ser nuestra fuente de poder, consuelo, valor y guía para que superemos esos obstáculos, para que sobrevivamos a las tormentas, a las pandemias, a las tragedias. Miremos el siguiente versículo, ya vimos el Salmo 34, 18. Miremos qué dice el Salmo 34, 19. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Mira, podemos estar enfrentando la tempestad más grande, pero el Señor llega para convertir la tempestad en la paz. Habrá ocasiones en que su soberanía y sabiduría decidirá librarnos de las dificultades, pero si las tenemos que enfrentar, el Señor nos va a guiar para la salida. Cuando lleguen los problemas, no nos sintamos frustrados en Dios. Admitamos que necesitamos su ayuda y alabémosle y agradezcámosle por estar a nuestro lado. Usted y yo hemos tenido la oportunidad en tragedias que hemos tenido que enfrentar, de dar testimonio y decir, a pesar de, vi la gloria de Dios. Casi que me da un pico de diabetes. Estuve con la diabetes elevadísima, allá en urgencias de la clínica Tolima. Y allá yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué? El Señor me dijo, porque usted no cuidó su dieta. Pero va a salir de esta. Y salí. Y a unos metros míos estaba un joven con dengue. Y salí sin dengue. O sea, a pesar de dificultades, el Señor nos saca adelante. La muerte de mi madre, qué dolor tan tenaz. Y sobreviví a eso. Ya hace 50 años casi. El Señor es mi pastor, dice el Salmo 23. Los invito a que vayamos al Salmo 23. Estas citas se leen en los funerales y pensamos, es para que el muerto se vaya tranquilo. No, el muerto ya se fue. El Salmo 23 es para el sobreviviente, para el que está enfrentando ese dolor, para el que está enfrentando esa tragedia, ese vacío tan grande. Y es la guía para nosotros hoy. No estamos en un funeral, pero estamos viviendo momentos difíciles y tendremos que afrontar situaciones, no sé si más graves que las actuales, no sé si de manera particular o algo mundial, no sé, pero el Señor hoy nos dice, aquí estoy para guiarles. Y nos lleva a esta parte de la Biblia tan usada, tan visitada, pero poco aplicada. Y el Señor nos llama hoy, oiga, tome este mapa y sígalo al pie de la letra y entonces tendrá éxito. Salmo 23. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar
Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. Bendito Dios. Gracias, mi Señor. El Señor es mi pastor. ¿Qué hace un pastor? Además de alimentar a las ovejas, guiarlas, cuidarlas, que se vayan por el camino y no por el abismo. Y dice ahí, me conduce junto a arroyos, me guía a lugares donde puedo calmar la sed y donde no corro peligro, arroyos tranquilos. Versículo 3 dice, me guía por sendas correctas. ¿Te das cuenta? Por los caminos correctos. Las sendas son vías, caminos, senderos que tenemos que tomar cuando llegan esas situaciones apremiantes como la puedes estar viviendo ahora. El Señor nos está hablando claramente, iglesia. Vamos a Él por guía, ya no más necedad de nuestra parte. Dice, cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. ¿Qué dice? Vamos a pasar por valles oscuros, pero no vamos a dejar que el temor nos paralice, porque el Señor está a nuestro lado y de nuestro lado. Dios, Espíritu Santo, llena a tu iglesia, el corazón de tu iglesia, de tu presencia a través de tu Santo Espíritu, Señor. Señor, que tú seas mi guía y mi salvador, Padre. Te lo pedimos, Señor. Guíanos, llénanos de tu Santo Espíritu para ser tus hijos guiados por el camino de la vida, el camino pleno. Con dificultades, con rodeos, pero de tu mano llegaremos con bien. Oremos. Señor, dice tu palabra en Proverbios 8, a ustedes los llamo, a todos ustedes. Por favor, ponte concentrado, vamos a orar y a poner este tiempo en las manos del Señor. ¿Qué habló Dios hoy a mi vida? ¿Qué me dijo el Señor? Que Él me habla todo el tiempo a través de su bendita palabra. ¿Qué necesito? Leer las escrituras, porque toda la escritura está inspirada por Dios. ¿Qué necesito? Desde que abro mis ojos, poner mi día en las manos del Señor. Señor, que hoy tú me guíes. Señor, que hoy tú me ilumines. Señor, que las decisiones que hoy tome sean guiadas por ti. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres mi pastor, nuestro pastor, Señor. Padre, gracias porque tú nos conduces, que nos dejemos conducir por ti, Señor, llevar por ti, Señor. Tú eres, Señor, la guía que nos llevas por las sendas correctas. Padre, que estemos atentos, Señor, para oír tu palabra, Señor. Porque como dice tu palabra, solo entonces prosperarás. Necesitamos obedecer la guía del Espíritu de Dios. Señor, gracias porque tú nos proteges aún en los momentos más oscuros. Señor, yo no tengo que tener miedo, Señor. Tú estás conmigo siempre, Señor. Tú no nos desamparas, Señor. Aunque yo pueda ver que todo está oscuro y que no veo la luz y que no se ve el amanecer, tú estás con nosotros, Señor. Tú no nos has desamparado, Rey. Señor, gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Tú no nos sueltas, Señor. Por eso el Salmo 32 dice que no seamos como el caballo o el mulo. Señor, somos nosotros quien nos soltamos, quien no te oímos, quien no entendemos, Señor.
Padre, gracias. Gracias porque tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, porque está asegurada mi eternidad en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú has perdonado mi pecado, mi iniquidad, mi desobediencia. Pero hoy tomo la decisión, Señor, de obedecerte, de escuchar tu voz, de coger por el camino que conduce hacia ti. Señor, ¿y ahora qué camino tomo? El que va hacia ti. El camino que me conduce hacia ti, Señor. Gracias por mi salvación. Gracias, Padre. En tus manos estamos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y si algo nos llevamos en esta mañana es que la guía de Dios debe ser buscada, escuchada y obedecida constantemente. Para que te lleves un recuerdo más, Salmo 55, versículo 17, dice: mañana, tarde y noche clamo en medio de mi angustia y el Señor oye mi voz. Mañana, tarde y noche. Clamo en medio de mi angustia y el Señor oye mi voz. ¿Tienes angustia? Clama al Señor mañana, tarde y noche. El Señor oye tu voz. Muchos se olvidan de Dios durante todo el día y le piden que se acuerde de ellos por la noche. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu guía, gracias por llevarnos a feliz puerto. Dios les lleve con bien a todos. Hasta la próxima. Bendiciones.